En el año de 1983, cuando las calles polvorientas de Tijuana ardían bajo el sol implacable del desierto, nadie podía imaginar que una sola noche cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el submundo del narcotráfico fronterizo. Era marzo, y el aire estaba cargado de tensión, como la calma que precede a una tormenta devastadora que arrasa con todo a su paso. Aurelio Hernández había construido su imperio desde las cenizas de la pobreza más absoluta. Nacido en los barrios marginales de Culiacán, había llegado a Tijuana a los 18 años con nada más que la ropa que llevaba puesta y una ambición que devoraba su alma como fuego en petróleo seco. Durante una década, había forjado alianzas, eliminado competidores y sobornado funcionarios hasta convertirse en uno de los capós más temidos de la región. Su organización, conocida simplemente como los Hernández, controlaba las rutas más lucrativas hacia Estados Unidos, moviendo toneladas de cocaína colombiana a través de túneles que serpenteaban bajo la frontera como las venas de un gigante dormido. Pero en aquellos días de marzo, algo había cambiado. Una nueva mercancía había llegado desde las selvas de Colombia, transportada por emisarios del cartel de Medellín que hablaban en susurros de una cocaína diferente, más pura, más potente, pero también más peligrosa. Los colombianos la llamaban la nieve maldita porque cada gramo venía impregnado con una violencia que trascendía lo físico y se adentraba en territorios sobrenaturales que ningún hombre cuerdo se atrevería a explorar. La historia comenzó cuando Mauricio Vega, lugarteniente de confianza de Aurelio, regresó de Medellín con una propuesta que haría temblar los cimientos de todo lo que habían construido. En una reunión clandestina celebrada en una bodega abandonada en las afueras de Tijuana, donde el olor a salitre del Pacífico se mezclaba con el aroma metálico de la sangre seca que manchaba las paredes de anteriores ajustes de cuentas, Mauricio desplegó sobre una mesa de madera carcomida varios paquetes envueltos en plástico negro. «Jefe», murmuró Mauricio con la voz ronca de quien había visto demasiado, «esto no es cocaína común. Los colombianos dicen que viene de plantaciones que crecen en tierra sagrada, donde los antiguos chamanes enterraban a sus muertos. Dicen que quien la consume experimenta visiones que pueden volver loco a un hombre, pero también le dan un poder que trasciende lo humano. El problema es que los Vázquez ya saben de su existencia y quieren apoderarse de toda la carga». Los hermanos Vázquez controlaban el sector norte de Tijuana con mano de hierro. Eran 23 miembros activos, cada uno más despiadado que el anterior, conocidos por sus métodos brutales y su lealtad ciega hacia Rodrigo Vázquez, un hombre de 40 años cuyo rostro estaba marcado por cicatrices que contaban historias de torturas y sobrevivencia en las calles más violentas de México. Durante años, los Hernández y los Vázquez habían mantenido una tensa paz territorial, dividiendo la ciudad como feudos medievales donde cada familia reinaba suprema en su territorio asignado. Pero la llegada de la cocaína maldita rompería ese equilibrio como un martillo destroza el cristal. Rodrigo Vázquez había puesto precio a la cabeza de cualquiera que intentara comercializar la sustancia sin su autorización, y sus hombres patrullaban las calles con una agresividad renovada que presagiaba una guerra sin cuartel. Las cantinas cerraban temprano, las prostitutas desaparecían de las esquinas y hasta los niños de la calle sabían que algo terrible se gestaba en las sombras de la ciudad fronteriza. Aurelio Hernández no era un hombre que se intimidara fácilmente. A los 35 años, había sobrevivido a 3 intentos de asesinato, había visto morir a sus mejores amigos y había ordenado la muerte de decenas de enemigos sin perder una sola hora de sueño. Pero había algo en aquella cocaína que lo inquietaba de manera visceral, como si una voz ancestral le susurrara advertencias que su mente racional se negaba a escuchar. Sin embargo, la promesa de ganancias extraordinarias y la necesidad de mantener su posición dominante en el negocio lo empujaban hacia una decisión que sellaría el destino de muchos hombres. La primera víctima de la guerra fue encontrada el 15 de marzo en un callejón detrás del Mercado Hidalgo. Era Jesús Morales, uno de los distribuidores menores de los Vázquez, quien había sido torturado durante horas antes de recibir el tiro de gracia en la nuca. Su cuerpo mostraba signos de mutilación ritual, como si el asesino hubiera seguido algún protocolo ceremonial conocido solo por iniciados en artes oscuras.
La policía local, comprada desde hacía años por ambos carteles, se limitó a recoger el cadáver y archivó el caso como ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Rodrigo Vázquez interpretó el mensaje con claridad cristalina. Los Hernández habían declarado la guerra, y él no era un hombre que dejara pasar una provocación semejante. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de nubes que ocultaban la luna como un presagio funesto, 3 sicarios de los Vázquez irrumpieron en el hogar de la familia de Mauricio Vega. Lo que encontraron al amanecer fue una escena que horrorizaría incluso veteranos policías acostumbrados a la violencia del narcotráfico. La esposa y los 2 hijos pequeños de Mauricio habían sido ejecutados con frialdad calculada, sus cuerpos dispuestos en posiciones que sugerían algún tipo de ritual macabro. Mauricio, que había logrado escapar por casualidad al encontrarse en una reunión nocturna, regresó a su casa para encontrar el infierno materializado en su sala de estar. Sus gritos de dolor y rabia se escucharon 3 manzanas a la redonda, un lamento primitivo que parecía surgir desde las profundidades de la tierra misma. Esa mañana, Mauricio Vega dejó de ser un simple narcotraficante para convertirse en un instrumento de venganza pura, un hombre que había perdido todo lo que amaba y que solo vivía para devolver el dolor recibido multiplicado por 1000. Aurelio sabía que la escalada de violencia había alcanzado un punto de no retorno. Los Vázquez habían cruzado una línea que ni siquiera en el mundo sin ley del narcotráfico se atrevía a traspasar, habían tocado a la familia. En el código no escrito que regía las guerras entre carteles, matar a la esposa e hijos de un enemigo era equivalente a una declaración de guerra total, donde no habría prisioneros ni misericordia hasta que uno de los bandos fuera completamente aniquilado. La reunión de emergencia se celebró en una casa de seguridad ubicada en las colinas que rodean Tijuana, desde donde se podía observar la ciudad extendiéndose como una herida abierta hacia la frontera estadounidense. Aurelio convocó a sus 20 hombres más confiables, veteranos curtidos en docenas de enfrentamientos que habían demostrado su lealtad con sangre y silencio. La atmósfera era densa como niebla marina, cargada de testosterona, adrenalina y una sed de venganza que parecía emanar de las paredes mismas del edificio. «Hermanos», comenzó Aurelio con voz grave que resonaba como trueno distante, «los Vázquez han elegido el camino de la guerra total. Han violado las reglas que nos mantienen humanos en este negocio de bestias. Esta noche, vamos a recordarles por qué nosotros controlamos esta plaza y por qué nuestro nombre se susurra con respeto en cada esquina de esta ciudad maldita». El plan era simple en su brutalidad, un ataque coordinado contra todas las propiedades conocidas de los Vázquez, ejecutado simultáneamente para evitar que algún superviviente pudiera alertar a los demás. Habían identificado 7 ubicaciones, 3 casas de seguridad, 2 bodegas de almacenamiento, un bar que servía como centro de operaciones y la residencia personal de Rodrigo Vázquez en una zona residencial de clase media que había comprado con dinero lavado a través de empresas fantasma. Mauricio Vega pidió el honor de liderar el equipo que atacaría la casa de Rodrigo. Sus ojos brillaban con una luz febril que preocupó incluso a Aurelio, quien había visto esa misma expresión en los rostros de hombres que habían perdido completamente la cordura. Pero Mauricio era su mejor soldado, un sicario cuya precisión con las armas solo era superada por su capacidad para infundir terror en los corazones de los enemigos, y Aurelio sabía que necesitaría toda esa frialdad calculada para ejecutar lo que tenían planeado. La noche del 18 de marzo, cuando el viento del desierto soplaba con una intensidad inusual que parecía traer consigo ecos de lamentos ancestrales, los equipos de los Hernández se dispersaron por la ciudad como sombras mortales. Cada grupo llevaba armas automáticas, granadas y suficiente munición para sostener un sitio prolongado si las cosas se complicaban. Pero el elemento sorpresa estaba de su lado, y la inteligencia que habían recopilado durante semanas de vigilancia les daba una ventaja táctica que planeaban explotar hasta sus últimas consecuencias. El primer objetivo fue la bodega del sector industrial, donde los Vázquez almacenaban no solo drogas, sino también armas y dinero en efectivo. El equipo liderado por el Checo Ramírez, un exmilitar que había desertado del ejército para unirse a los Hernández después de una corte marcial por exceso y brutalidad,
se acercó al edificio usando las sombras de las estructuras industriales cercanas. La única resistencia provino de 2 guardias que fueron neutralizados silenciosamente con cuchillos antes de que pudieran dar la alarma. Dentro de la bodega encontraron más de lo que esperaban: 20 kilos de cocaína pura, 15 fusiles automáticos, 2 lanzacohetes y casi $500,000 en billetes de diferentes denominaciones. Pero también encontraron algo que los llenó de una aprensión inexplicable: varios frascos de vidrio que contenían un polvo blanco que emanaba un olor sulfuroso y parecía moverse por sí solo bajo la luz de las linternas, como si estuviera vivo. Era la cocaína maldita, y su mera presencia parecía alterar la realidad circundante de maneras que desafiaban toda lógica. Los hombres reportaron escuchar susurros en idiomas desconocidos, ver sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz y experimentar una sensación de presencia malévola que los hacía sentir como ratones observados por un predador invisible. El checo ordenó a sus hombres que no tocaran nada de esa sustancia y que se concentraran en recolectar el dinero y las armas convencionales antes de proceder a incendiar el lugar. Simultáneamente, en el bar La Frontera, que servía como centro neurálgico de las operaciones de los Vázquez, otro equipo ejecutaba su parte del plan con precisión militar. El establecimiento estaba lleno de clientes habituales: prostitutas, pequeños traficantes, adictos y turistas estadounidenses que cruzaban la frontera en busca de emociones baratas y drogas fáciles. El equipo de asalto esperó hasta las 2 de la madrugada, cuando el lugar estaba en su punto más vulnerable, para lanzar el ataque. La masacre en la frontera se convertiría en leyenda urbana, una historia que las madres contarían a sus hijos para mantenerlos alejados de la vida criminal. Los sicarios de los Hernández entraron por 3 puntos diferentes, bloquearon todas las salidas y procedieron a ejecutar metódicamente a cualquiera que tuviera conexión conocida con los Vázquez. Los gritos de terror de los civiles se mezclaron con el estruendo de los disparos automáticos, creando una sinfonía infernal que despertó a todo el barrio. Cuando terminó la carnicería, 14 personas habían perdido la vida, incluyendo 6 miembros de los Vázquez que se encontraban en el local para una reunión de rutina. Los supervivientes, traumatizados hasta el punto de la incoherencia, contarían después historias contradictorias sobre hombres que parecían inmunes a las balas, que se movían con velocidad sobrehumana y cuyos ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. Pero la policía y los medios de comunicación descartarían estos testimonios como delirios producto del shock y las drogas. El ataque principal, sin embargo, estaba reservado para la residencia de Rodrigo Vázquez, donde el capo había cometido el error fatal de sentirse seguro rodeado de su familia y sus guardaespaldas más confiables. Mauricio Vega había estudiado la casa durante semanas, memorizando cada entrada, cada ventana, cada punto ciego en el sistema de seguridad que Rodrigo había instalado a un costo de cientos de miles de dólares. La casa estaba ubicada en una calle tranquila del fraccionamiento Chapultepec, un oasis de clase media que parecía ajeno a la violencia que azotaba el resto de la ciudad. Era una construcción de 2 pisos con jardín frontal y posterior, rodeada por un muro de 3 metros de altura coronado con alambre de púas y cámaras de seguridad que cubrían todos los ángulos de aproximación. Rodrigo se había sentido tan seguro en su fortaleza doméstica que había despedido a la mitad de su seguridad personal, manteniendo solo 6 guardias para la vigilancia nocturna. Mauricio y sus 5 hombres se acercaron a la residencia a las 3 de la madrugada, usando el alcantarillado municipal para evitar las cámaras de seguridad. Habían sobornado a un empleado del servicio público para obtener los planos del drenaje, y descubrieron que una de las líneas principales pasaba directamente bajo la casa de Rodrigo. Usando explosivos plásticos en cantidades calculadas para minimizar el ruido pero maximizar el daño estructural, abrieron un boquete en el sótano de la residencia y emergieron como demonios surgiendo del inframundo. La resistencia fue mínima pero salvaje. Los guardias de Rodrigo, sorprendidos por un ataque que venía literalmente desde abajo, lucharon con la desesperación de hombres que sabían que no habría cuartel. El tiroteo se prolongó durante 20 minutos que parecieron horas, con balas atravesando paredes,
destrozando muebles y convirtiendo el hogar familiar en un campo de batalla donde cada habitación se convertía en una trinchera potencial. Rodrigo Vázquez fue encontrado en su dormitorio, atrincherado detrás de una cama king size con su esposa y sus 2 hijos adolescentes. Había vaciado 2 cargadores de su pistola automática y tenía una herida de bala en el hombro que sangraba profusamente, pero aún conservaba la lucidez suficiente para negociar cuando Mauricio apareció en el umbral de la puerta con el rostro cubierto por una máscara de esqueleto que le daba una apariencia verdaderamente terrorífica. «Mauricio», suplicó Rodrigo con voz quebrada, «esto puede terminar aquí. Yo no ordené lo de tu familia. Fueron mis hermanos menores, actuaron sin mi autorización. Podemos llegar a un acuerdo. Puedo compensarte, darte dinero, territorio, lo que quieras». Pero Mauricio ya no era el hombre racional que había sido. La pérdida de su esposa e hijos había despertado en él algo primitivo y sediento de sangre que no se conformaría con menos que venganza absoluta. Sin mediar palabra, vació su cargador completo en el cuerpo de Rodrigo mientras su familia gritaba de horror. Después, con una frialdad que horrorizó incluso a sus propios compañeros, procedió a ejecutar metódicamente a la esposa y los hijos del capo enemigo, replicando exactamente la misma brutalidad que había sufrido su propia familia. Cuando los equipos de ataque se reagruparon en el punto de encuentro preestablecido, el balance de la noche era devastador. 23 miembros de los Vázquez habían sido eliminados, incluyendo al mismo Rodrigo y toda su familia inmediata. Las propiedades del cartel rival habían sido destruidas, sus reservas de dinero y drogas confiscadas, y su estructura organizacional completamente desmantelada. En una sola noche, los Hernández habían borrado del mapa a su principal competencia y se habían convertido en los dueños indiscutibles de Tijuana. Pero la victoria tenía un precio que ninguno de ellos había anticipado. La cocaína maldita que habían confiscado parecía ejercer una influencia corrosiva sobre todos los que entraban en contacto con ella. Los sicarios que habían participado en los ataques comenzaron a experimentar pesadillas vívidas, alucinaciones durante el día y episodios de violencia irracional que los convertían en peligros para sus propias familias y compañeros. El Checo Ramírez fue encontrado muerto 3 días después del ataque, con signos evidentes de haber ingerido una sobredosis masiva de la sustancia prohibida. Su cuerpo mostraba convulsiones tan violentas que se había fracturado múltiples huesos, y sus ojos habían quedado completamente blancos, como si hubiera visto algo que había quemado su retina desde adentro. Los médicos forenses no pudieron explicar la causa exacta de la muerte, pero todos coincidieron en que jamás habían visto algo similar. Otros miembros del cartel comenzaron a mostrar síntomas similares: paranoia extrema, agresividad descontrolada y una obsesión morbosa con la cocaína maldita que los llevaba a consumirla a pesar de los evidentes efectos destructivos. Aurelio se dio cuenta de que había desatado fuerzas que estaban más allá de su comprensión o control, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La situación se deterioró rápidamente cuando los proveedores colombianos llegaron para reclamar su mercancía. Los emisarios del cartel de Medellín no eran hombres que aceptaran excusas o demoras, y cuando descubrieron que una parte significativa de su cargamento había sido contaminada por el contacto con miembros de la organización local, su reacción fue tan violenta como previsible. En una reunión que se suponía sería una simple transacción comercial, los colombianos ejecutaron sumariamente a 5 lugartenientes de Aurelio y le dieron un ultimátum que no admitía negociación: o devolvía la totalidad de la cocaína maldita en estado puro, sin contaminar, o enfrentaría las consecuencias de desafiar a uno de los carteles más poderosos del mundo. Aurelio se dio cuenta de que había subestimado gravemente las implicaciones sobrenaturales de la sustancia con la que había decidido comerciar. El final llegó de manera tan abrupta como había comenzado todo. Mauricio Vega, consumido por la culpa, la venganza y los efectos acumulativos de la cocaína maldita, perdió completamente la cordura durante una reunión de emergencia convocada por Aurelio para decidir cómo manejar la crisis con los colombianos. En un arrebato de violencia inexplicable, abrió fuego contra sus propios compañeros,
matando a 4 e hiriendo gravemente a otros 2 antes de volverse el arma contra sí mismo. Aurelio Hernández, que había construido su imperio sobre una montaña de cadáveres y había creído que podía controlar cualquier fuerza en el mundo criminal, se encontró completamente solo y perseguido por enemigos tanto terrestres como sobrenaturales que habían surgido de su propio éxito. Los colombianos pusieron precio a su cabeza. Los restos dispersos de los Vázquez se reorganizaron bajo nuevos líderes sedientos de venganza, y la cocaína maldita seguía ejerciendo su influencia corrosiva sobre todo lo que tocaba. La guerra que había comenzado con 23 muertes en una sola noche se convirtió en una espiral descendente de violencia que consumiría a todos los involucrados. Aurelio fue encontrado muerto 6 meses después en un hotel de Mazatlán, con signos evidentes de haber sido torturado durante días antes de recibir el tiro de gracia. Su cuerpo mostraba las mismas marcas rituales que habían caracterizado las muertes relacionadas con la cocaína maldita, como si las fuerzas que había desatado hubieran finalmente reclamado su precio. Los Hernández como organización criminal desaparecieron de la historia, sus miembros supervivientes dispersándose hacia otros carteles o abandonando completamente la vida criminal. La cocaína maldita nunca volvió a aparecer en los mercados de Tijuana, aunque las leyendas urbanas hablan de cargamentos similares que ocasionalmente emergen en diferentes partes de México, siempre seguidos por olas de violencia inexplicable y muertes que desafían toda explicación racional. Tijuana regresó gradualmente a su nivel habitual de violencia criminal, pero los eventos de marzo de 1983 dejaron una marca indeleble en la psique colectiva de la ciudad. Los veteranos de la policía aún hablan en susurros de aquella noche cuando 23 hombres murieron por una sustancia que parecía traer consigo maldiciones ancestrales, y las familias del narcotráfico aprendieron que hay límites que no se deben cruzar, fronteras entre el mundo criminal y fuerzas más antiguas y peligrosas que cualquier cartel podría imaginar.